Hola mis amigos de 3AM Radio Adventista Online, un grato placer para mí, Luis Cocino, quien les habla, estar con ustedes en este momento para hacer un estudio más de la palabra de Dios en esta ocasión. Recuerden que el propósito de nuestros estudios es que usted pueda adquirir más conocimiento acerca de la palabra y que pueda presentar defensa de la misma delante de aquellos que le demandan de su fe. En esta ocasión quiero presentar un tema bien interesante. Es un tema bien apasionante dentro del mundo adventista y que muchos fuera de la iglesia adventista no prestan atención y que, como dice el Señor, harían bien si le prestamos atención a este tema. Vamos a tratar este tema. 7 razones que dan los protestantes para decir que el domingo es el día de descanso cristiano en lugar del sábado. En esta ocasión vamos a concentrarnos en esas 7 razones básicas, principales y fundamentales que dan los protestantes para decir que el domingo es el día de descanso del Señor. Pero antes vamos a tener una cortita oración para que entonces podamos entrar de lleno en materia y que todo lo que yo diga, pues no sean palabras mías, sino que sean las palabras del Señor. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque tú estás en este momento al control de todo lo que pasa sobre este planeta. En este momento, Señor, específicamente queremos que tú tomes control de las palabras que yo voy a decir. Que sean tus palabras, Señor, y que sobre todo sirvan para fortalecimiento espiritual de aquellos que le escuchan y que me están viendo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, 7 razones que dan los protestantes para decir que el domingo es el día de descanso cristiano en lugar del antiguo sábado. Vamos a entrar a nuestra primera razón. ¿Cuál es la primera razón que dan los protestantes? Ellos alegan que la redención es mayor que la creación, por lo tanto debemos observar el día de la resurrección de Cristo en vez del antiguo día de reposo del Señor. En la palabra de Dios no hay un solo texto que pueda decir que nosotros debemos de guardar el día o conmemorar con un día de descanso la resurrección de Cristo. No sé por qué la gente dice cosas así y sobre todo basar toda una doctrina sobre ello, cuando no se encuentra un solo texto en la Biblia que especifique. Pero supongamos que la redención es mayor que la creación. ¿Quién sabe que tenemos que guardar un día? ¿A dónde dice que debemos de guardar un día? Aun cuando supongamos que la redención es mayor que la creación, ¿dónde dice que debemos de guardar un día para conmemorar la creación? Tenemos que entender, debe caber en nuestra mente, que Dios nunca le ha requerido a los hombres la observancia de un día como memorial de la redención. Pero si fuera un deber nuestro observar un día para conmemorar la redención, ciertamente la crucifixión, el día de la crucifixión, debería ser el día que deberíamos de observar en lugar del día de la redención. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de la redención tenemos la crucifixión y tenemos la resurrección. Y dentro de esos dos que componen la redención, pues bíblicamente la crucifixión es mayor que la resurrección. ¿Por qué lo digo? Vamos a algunos textos bíblicos para nosotros confirmar, porque recuerden que no es asunto de lo que yo diga, sino es asunto de lo que dice la palabra de Dios. Nuestra primera cita se encuentra aquí en este texto. Dice, ellos entonaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste, ¿cómo? Inmolado, y con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua,
pueblo y nación. Eso se encuentra en Apocalipsis 9:5. En él teníamos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según la riqueza de su gracia. Eso se encuentra en Efesios 1:7, Colosenses 1:14, Hebreos 9:12 y 15. O sea, nosotros tenemos redención por medio de la sangre de Cristo, no por medio de la resurrección de Cristo. Recuerden, si tenemos que guardar un día para conmemorar la redención, el día que deberíamos de observar no es el día de su resurrección, sino el día de su muerte. Por lo tanto, en este caso, los protestantes están equivocados. Guardando el domingo, deberían de guardar el viernes, como los musulmanes. Entonces, ¿qué podemos concluir con esta parte? Que la redención es a través de su muerte, no a través de su resurrección. Nosotros somos redimidos por la sangre que se derramó en la cruz del Calvario cuando Él dijo, consumado es. Tampoco se puede argumentar que el día de la resurrección es el más notable dentro de la historia de la redención. Necesitamos argumentos que puedan soportar eso, que prueben eso con respecto a la redención. Ahora, yo le hago la pregunta, ¿cuál sería el mayor evento o el evento más destacado? El hecho de Jehová dar a su hijo, a su único hijo, para que muera en la cruz del Calvario, o el hecho de que el Señor haya resucitado a su hijo de entre los muertos. Recuerden que en la Biblia, desde antes, ya habían sucedido resurrecciones. El Señor había resucitado personas. El mismo Jesús había resucitado personas. O sea, no hay una trascendencia en el hecho de que el Señor haya resucitado a Jesús de entre los muertos. Pero sí hay una trascendencia, hay una importancia grandísima en el hecho de que el Señor haya entregado a su Hijo para morir por cada uno de nosotros. Pero si vamos a conmemorar la redención, si decimos así, no hay necesidad de robar la santidad al día de reposo, al día de descanso del Señor, al sábado. Cuando la verdad toma de nosotros el error, algo mejor debe tomar su lugar. Así que el falso día o memorial de la redención, siendo sacado del camino, la palabra presenta algo mejor en su lugar. El Señor nos ha provisto de recordatorios cargados de mucho significado y sobre todo con su propia firma, porque Él fue quien lo estableció. Vamos a ver nuestra segunda cita aquí en este texto. Pablo, hablando acerca de la institución del Señor, el día en que murió, de ese rito de humildad, como llamamos, cuando el Señor se reunió y estuvo sentado con sus discípulos, lavándole los pies, partió el pan. Él instituyó eso como un memorial de su muerte. Porque yo recibí del Señor la enseñanza que también os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado y dijo, esta es mi copa. Esta es la copa del nuevo pacto en mi nombre o en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebas en memoria de mí. Todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. O sea, Pablo, ¿qué está diciendo con eso? Que el Señor, el día en que fue entregado, instituyó un memorial para recordar su muerte. Y dice bien claro, todas las veces que comas este pan y bebas esta copa.
eso se podía hacer regularmente. Y de hecho los discípulos lo hicieron regularmente. Tan regular que llegaron a secularizarlo. Entonces, esto prueba, primero, que dentro de los 2 días que componen la redención, o los 2 eventos que componen la redención, su crucifixión y su resurrección, si hay que guardar uno de ellos, ciertamente no es el día de la resurrección, sino el día de la creación, de la crucifixión. Entonces, si vamos a observar ese día, porque es el día de la redención y es mayor que la creación, suponiendo, entonces el Señor instituyó una forma específica de cómo debemos de guardarlo. No un día, sino un procedimiento, un ritual de cómo deberíamos de hacerlo en lugar de estar observando un día específico para nosotros observar. ¿Tú quieres conmemorar la muerte y la resurrección de nuestro Salvador? No necesitas observar el primer día de la semana. El Señor ordenó una celebración mucho mayor, si quieres, y mucho más apropiada. Miren lo que dice nuestro tercer texto en cuanto a este tema. El Señor aquí hablando acerca de la muerte de Jesucristo. ¿Ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Pues por el bautismo fuimos como sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque así como hemos sido identificados con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Eso se encuentra en Romanos 6, 3 al 5. Fuisteis sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados juntamente con él, por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Colosenses 2:12. O sea, si vamos a celebrar la muerte de Cristo y su resurrección, entonces deberíamos de hacerlo primero con el rito de humildad y con el bautismo. En ningún momento con un día específico. Eso es lo que dice la palabra, no yo, recuerden. No estamos hablando de lo que yo digo, ni de lo que yo opino, sino de lo que dice la palabra. Lo que pasa es que la iglesia profesa, la iglesia católica, cambió esta ordenanza. ¿Por qué cambió esta ordenanza? Por un rito que ellos le llaman rociar agua, asperjar agua con una ramita de olivo y un agua bendita, y rocían agua a un niño. Por eso cambiaron el ritual. Por eso no conmemoran la muerte y la resurrección de Cristo cuando él mismo dejó, como nosotros deberíamos de observar ese rito, vamos a decir, esos 2 eventos, o el evento de la redención, su muerte y su resurrección. Con eso terminamos nuestro primer punto y nos vamos entonces a lo que sería nuestra segunda razón de por qué entonces nosotros, ¿qué dicen ellos? ¿Qué razón dan ellos para decir que el domingo es el día de descanso en lugar del sábado? Segunda razón dice, los discípulos se reunían en el día de la resurrección para conmemorar dicho evento y el Señor sancionó esta reunión uniéndoseles. Y eso se encuentra en Juan 20:19. O sea, supuestamente, digo supuestamente porque no está todavía demostrado, por lo menos nosotros ahora, porque la Biblia así lo demuestra desde hace siglos, que los discípulos se reunían el domingo porque celebraban el hecho de la resurrección del Señor y que el Señor, como muestra de que le agradaba eso, pues entonces se le apareció en las reuniones según Juan 20:19. Lo que nosotros vamos a ver ahora es algo que es todo lo contrario. Si cada palabra aquí fuera cierta, no probaría que el sábado del Señor haya cambiado. Ya comenzamos con esa parte. Si todo lo que se dijera aquí
fuera cierto, no probaría, ¿no? No probaría que el sábado del Señor haya cambiado. Pero para probar lo absurdo de esta inferencia, leamos algunos hechos. Los discípulos para entonces no creían, o sea, para el momento cuando el Señor supuestamente se le apareció a los discípulos, no creían que el Señor había resucitado entre los muertos, pero se congregaron con el propósito de comer la comida común y recluirse a sí mismos de los judíos. O sea, en pocas palabras, ellos se reunieron a comer, algo muy común, muy normal, y lo segundo, lo hacían así para huir y no ser notado de los judíos. Si no, veamos lo que dice Marco y Juan con respecto a estas apariciones que tenían en ese entonces. Dice en la palabra de Dios, en el libro de Marcos y en el libro de Juan, lo siguiente. Después apareció en otra forma a dos de ellos que iban caminando hacia el campo. Ellos fueron y lo anunciaron a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. Luego apareció a los 11 cuando estaban sentados a la mesa y les reprendió por su incredulidad. O sea, y no tan solo por eso, sino también por la dureza de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea, según Marcos, el Señor, cuando se le apareció para reprenderlo, no para alegrarse de que estaban reunidos en ese momento, sino para reprenderlo por su incredulidad. Juan dice, al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo. Esa palabra deberían de subrayarla, ponerla en negrita o ponerla en colores. Por miedo a los judíos, Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. O sea, nosotros tenemos aquí una clara evidencia de que cuando los discípulos se reunían luego de la resurrección de Cristo, no lo hacían con el motivo de que celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino más bien por miedo a que los fariseos, los judíos, los encontraran. Es un hecho, por lo tanto, que los discípulos no estaban comentando la resurrección del Señor, conmemorando la resurrección del Señor. Es igualmente evidente que ellos no tenían la más mínima idea de un cambio de día de reposo. Al entierro del Salvador, las mujeres que habían estado con Jesús en ese momento, ellos la siguieron a la tumba y prepararon especias y ungüento para embalsamarlo. El sábado ya casi se acercaba. Ellas descansaron el día sábado según el mandamiento. Y cuando el sábado hubo pasado, entonces ellas volvieron al sepulcro, dice, muy temprano, el primer día de la semana para embalsamarlo. Eso se encuentra en Lucas 23, 55, 56 y en el capítulo 24, 1. Ellas guardaron el sábado de acuerdo al mandamiento y reanudaron todas sus labores el primer día de la semana. Queda demostrado que ellos se reunieron simplemente por miedo y para comer, no para celebrar un día de la creación. Tercer razonamiento. Pasado 8 días, Jesús se reunió con sus discípulos otra vez, según Juan 20, 56. Este debió ser el primer día de la semana, lo cual prueba ser el día de reposo cristiano. Y aquí venimos otra vez con este asunto de que el Señor sancionó una reunión porque se le unió. Porque ellos dicen, pasado 8 días. 8 días desde el séptimo, desde el sábado, tendría que ser el octavo día, tendría que ser el domingo. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a cómo los judíos calculaban los días en nuestra tercera reunión. Si fuera cierto que esto ocurrió en el primer día de la semana, esto nos proporciona una sola partícula de prueba
de que el día sábado haya pasado, la solemnidad del sábado haya pasado del séptimo día de la semana del primer día de la semana al séptimo día, o sea, del sábado al domingo. Pero, ¿quién puede estar seguro de que pasado 8 días signifique solamente una semana? Esto estaría cerca de una interpretación literal del texto y del lenguaje para concluir que esto fue en el noveno día. Como ilustración le hace lo que dice Marcos 17:1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro. Eso dice Marco en ese evento que está pasando aquí. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver qué dice Lucas 9:8 con respecto a lo mismo que está hablando Marco en esa cita que ya dimos. Aconteció 8 días después de estas palabras que tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Ahora bien, pasados 6 días, es aproximadamente 8 días en esta instancia. Pero si pasado 8 días quiere decir solo una semana, ¿cómo prueba esto que el domingo tomó el lugar del sábado? En cambio, ¿cómo prueba esto que el domingo llegó a ser el sábado cristiano? Cuando no hay una partícula de evidencia que tanto Cristo como los apóstoles nunca descansaron en ese día. En la Biblia no se encuentra un término tal como el sábado cristiano. El único sábado semanal mencionado en la Biblia es llamado sábado del Señor, no sábado cristiano. No existe ese término en la Biblia, sábado cristiano. Fue el acto de aparecérsele a los discípulos suficiente como para que el día séptimo sea transferido al día primero, o sea, el sábado sea transferido al día domingo. El hecho de que el Señor se le apareciera. De ser así, porque Él lo próximo que hace es seleccionar un día de pesca como momento para manifestársele a ellos. Si no, lean Juan capítulo 21. Y por si esto no es suficiente, el domingo en el cual él fue visto por ellos por primera vez, el día de pesca en que ellos lo vieron, y el jueves en el cual fue visto por ellos por última vez, no son llamados sábados. O sea, las otras veces, aparte del día primero, que él se le apareció, como ya mencionamos, porque esos otros días tampoco son llamados días sábados cristianos. No era muy notable que Cristo encontrara a sus discípulos juntos, por cuanto ellos tenían una morada en común. O sea, ellos se reunían todos en un mismo lugar, comentaban lo sucedido, pero también se ocultaban de los judíos. No había manera de que ellos celebraran o conmemoraran la resurrección o estuvieran celebrando la resurrección del Señor en ese día. Cuarta razón. El Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en el día de Pentecostés, el cual fue el primer día de la semana. Por lo tanto, el primer día de la semana debería ser observado en lugar del sábado del Señor. Según Hechos, ese evento se encuentra en Hechos 2, del 1 al 2. Es el evento cuando los discípulos se reunieron. Habían 120 personas en el aposento alto y entonces el Señor se le apareció, el Espíritu Santo descendió y entonces ellos dicen que ese evento fue suficiente como para que ese día el Señor instituyera entonces un nuevo día de reposo cristiano. Miren, admitir que el Pentecostés ocurrió el primer día de la semana todavía no prueba que la solemnidad del sábado haya pasado al domingo. No hay manera de probar eso. Pero eso fue la fiesta de Pentecostés y no el primer día de la semana que el Señor designó que se honrara. O sea,
en esa fiesta del Pentecostés, esa actividad es la que el Señor dice que nosotros deberíamos de honrar, no el primer día de la semana. Miren lo que dice lo siguiente. Estos hechos lo prueban. Mientras el día de Pentecostés es distinguidamente nombrado, el día de la semana en el cual ocurrió pasa en silencio. No se dice nada en qué día fue que ocurrió. Segundo, los discípulos se habían dedicado a la oración ferviente por espacio de 10 días, porque el día de Pentecostés fue 50 días a partir de la resurrección de Cristo y 40 de esos días él lo pasó con sus discípulos, según Hechos capítulo 1. 40 días desde su resurrección debieron expirar un día jueves, en el día de la ascensión. Un periodo de 10 días después de la ascensión en jueves incluyen 2 primer días, el último de los cuales sería el día del Pentecostés. Si el designio de Dios habría sido honrar el primer día de la semana, ¿por qué el Espíritu Santo no descendió en el primero de esos primer días? ¿Por qué el día de Pentecostés debió llegar antes que pudiera descender el Espíritu? La respuesta es obvia. No era designio del cielo honrar el primer día de la semana, sino marcar el antitipo de la fiesta de Pentecostés. Por eso el primer día de la semana pasa completamente en silencio. No se dice nada con respecto a ese día, sino con respecto al evento que ocurrió en ese día. El sacrificio del Cordero Pascual a los 40 días del mes, del día primero del mes, se encontró con su antitipo, o sea, con la muerte del Cordero de Dios en ese día. Éxodo 12, Juan 19 y 1 Corintios 5, 7. Dicen esas cosas. La ofrenda de los primeros frutos a los 16 días del primer mes se encontró con su antitipo en la resurrección de nuestro Señor en ese día. Los primeros frutos entonces dormían. Le hace lo que dice el libro de Levíticos, capítulo 23, 1 Corintios 15, del 20 al 23, que ahí habla de los frutos de la primera cosecha. Esto recuerda que el día del Pentecostés, 50 días después, había también de encontrarse con su antitipo. Levítico 23, 15 al 21. El cumplimiento de ese tipo es lo que la pluma inspirada registra en Hechos capítulos 2, versículo 1 al 2. Dios no ha dicho nada en este lugar con respecto a un cambio de día de reposo. Aún ciertos hombres, haciéndose llamar maestros de la divinidad, consideran este texto como uno de los fuertes testimonios para el así llamado sábado cristiano. Ellos puede que les aproveche este consejo dado por el hombre más sabio de la tierra. Harían bien en escuchar este consejo. No añadas a sus palabras, no sea que te reprenda y seas hallado mentiroso. O sea, no podemos confirmar en ningún momento que esta cuarta razón que nos da aquí, de que el Espíritu Santo descendió un domingo y que esa es una fuerte evidencia para decir que el día del Señor, o sea, el sábado, la santidad del sábado pasó al domingo. Eso no prueba nada, porque en todos los registros bíblicos se comenta el hecho, el evento que ocurrió en ese día y no, no se enfoca en el día en que ocurrió, porque la palabra dice que pasa en silencio. Quinta razón que tenemos para nosotros debatir en este momento se encuentra en Hechos capítulo 27. Pablo una vez partió el pan en el primer día de la semana en Troas. Por lo tanto, este día fue observado como el sábado cristiano. Solamente el hecho de que Pablo haya partido el pan en ese día, ellos confirman, aparte de las otras razones que ya damos, que ese día
entonces se convirtió en el sábado cristiano. Veamos a ver qué dice la palabra con respecto a este asunto. Porque si comer el pan en un día prueba que es suficiente para pasar la solemnidad de un día a otro, pues es evidente que la palabra de Dios tiene que decirlo en alguna parte. Pero nosotros respondemos que en un periodo la iglesia apostólica en Jerusalén partía el pan cada día. Hechos 2, 42 al 46. Dice que ellos se reunían cada día para partir el pan. Si la simple acción de partir el pan en Troas en el primer día de la semana fue bastante suficiente para constituirlo en sábado, ¿no sería la continua práctica de la iglesia apostólica en Jerusalén de partir el pan cada día sería suficientemente amplia como para hacer cada día un día de reposo y decir, bueno, todos los días son días de reposo? Más aún, como acto del gran líder de la iglesia, al partir el pan, no sea más que suficientemente importante para que el o sea, no sea más importante que el de Pablo, cuando se está refiriendo a que, o sea, me estoy refiriendo a que cuando el Señor partió el pan, no debería ser mayor que cuando Pablo está partiendo el pan. Eso es lo que está diciendo allí, porque no debería el día de la crucifixión ser preeminente en el sábado cristiano, así como Cristo instituyó y desarrolló esta ordenanza en la noche en que comenzó, según Corintios 11, 23 al 26. Pero ¿en qué día de la semana ocurrió este hecho de Pablo? Vamos a ver, porque si es suficientemente importante para hacer el día en que esto ocurrió, el futuro sábado de la cristiandad o de la iglesia, vale la pena determinar qué día fue que ocurrió eso. El acto de partir el pan fue pasada la medianoche, de acuerdo al registro bíblico. Dice pasada la medianoche. Pues Pablo predicó a sus discípulos hasta la medianoche, luego sanó a Eutico. Y luego de este hecho procedió a partir el pan, según Hechos 27 al 11. Si calculamos el tiempo como se hace en la actualidad, el primer día de la semana termina la medianoche, como hacemos todos nosotros en estos momentos. Luego entonces el acto de Pablo de partir el pan fue realizado en el segundo día de la semana, o sea, el lunes, lo cual debería de aquí en adelante ser considerado el día sábado cristiano, si partir el pan en ese día lo hace un día de reposo. Pero si el método bíblico de comenzar el día a la puesta del sol fue seguido, pareciera que los discípulos se reunieron al cerrar el sábado para una reunión nocturna, ya que los apóstoles se marchaban en la mañana siguiente. Si no fue una reunión nocturna, ¿por qué entonces había muchas luces en el lugar? Pablo predicó hasta la medianoche y luego partió el pan con los discípulos temprano en la mañana del primer día de la semana. ¿Indica este acto que ese día es sábado? Si es así, entonces, ¿por qué Pablo tan pronto hubo luz inició su largo viaje a Jerusalén? Si Pablo creyó que el domingo era el sábado cristiano, ¿por qué abiertamente lo viola? Si él no creyó que había llegado el sábado, ¿por qué entonces nosotros, vamos a decir en este caso, por qué entonces usted que guarda el domingo sí lo cree? ¿Y por qué usted entiende como evidencia que el sábado ha sido cambiado una simple incidencia en el cual una reunión nocturna tomó lugar en domingo, mientras pasa por alto el hecho que esto era costumbre de esos mismos apóstoles predicar cada sábado? No solo a los judíos, sino también a los gentiles. Si no, mire, anote estas citas. Hechos 13, 14 y 42 y 44. Capítulo 16, 13. Capítulo 17, 2. Y capítulo 18, 4. En todos ellos habla de cómo los discípulos se reunían cada sábado para predicar al Señor. Pablo
partió el pan el primer día de la semana e inmediatamente inició su viaje, un largo viaje a Jerusalén. De manera que el más fuerte argumento en apoyo al primer día de la semana proporciona prueba directa que el domingo no es sábado. Porque si ellos entendieran que el domingo era sábado, hubiesen guardado el domingo exactamente como guardaron el sábado. Así de simple, no hay otra razón. Así que no hay mayor argumento que el que proporciona la palabra de Dios. O sea que esta quinta razón del hecho de partir el pan no demuestra que los padres de la iglesia, los apóstoles, transfirieran la solemnidad del sábado al domingo. Vamos a nuestra sexta razón. En esta sexta razón nosotros vemos lo siguiente en 1 Corintios 16, 22. Pablo ordenó a la iglesia de Corintio hacer una colecta pública en el primer día de la semana. Por lo tanto, se entiende que este debe haber sido un día de pública adoración y en consecuencia es el sábado cristiano. Otra cuestión donde aparece el primer día de la semana y los discípulos interactuando en ese primer día de la semana. Pero ¿prueba eso acaso de que ciertamente los discípulos cambiaron o que el Señor aceptó el cambio? Nosotros respondemos, es muy notable el hecho de que Pablo ordenó hacer exactamente lo contrario a una colecta pública. Él no dijo, coloquen su limosna o sus ofrendas en la tesorería pública en el primer día de la semana, sino que él dijo, y entiéndase bien lo que él dijo, en el primer día de la semana, cada uno de vosotros guarde algo en su casa. Guarde algo en su casa, no en la iglesia. J.W. Morton, en su Vindicación de la Verdad del Sábado, páginas 51 y 52, dice, el apóstol Pablo ordena que simplemente cada uno de los hermanos de Corintios guarde en su casa alguna porción de sus ganancias en el primer día de la semana. La gran pregunta gira en torno al significado de la expresión en su casa. Y yo me maravillo grandemente cómo puede imaginarse que esto significa en la caja de recolección de la congregación. Greenfield, en su léxico, traduce el término griego por uno mismo en casa. Dos versiones latinas, la Vulgata latina y la de Castello, entre otras traducciones, se entiende lo mismo. Esta lista podría ampliarse más, pues no he examinado una sola traducción que diera de las ya citadas más arriba. El texto, por lo tanto, no prueba que la iglesia de Corintios se hayan reunido para una adoración pública en ese día. Por el contrario, prueba que cada uno debía permanecer en su casa, en su propia casa, donde cuando Pablo pase por allí pueda recoger las ofrendas que ellos han guardado para entonces proseguir su viaje. Cada uno debe, por lo tanto, de semana en semana, colectar de sus entradas para cuando los apóstoles pasen, ellos puedan entregar sus donaciones. Así que si el primer día de la semana no tiene un mejor fundamento que la inferencia extraída de este texto, verdaderamente descansa sobre una arena movediza. Tan simple como eso. Es una arena movediza, no puede ser. Pablo en ningún momento, según lo que ya hemos visto, se reunió con los hermanos en un lugar, vamos a decir, de adoración, una congregación o algo por el estilo, sino que él simplemente dijo, quédese cada uno en su casa, recolecten lo que van a ofrendar y cuando nosotros pasemos o cuando yo pase por ahí, entonces yo tomo las ofrendas, tomo lo que me van a dar y prosigo mi viaje. Y volvemos otra vez a lo mismo. Si ese hubiese sido un día de reposo, cuando él recolectó la ofrenda, partió para su viaje, lo que indica que no guardó el día de reposo. Pero vamos a avanzar en nuestro último razonamiento
En esta ocasión, el séptimo razonamiento que dan se encuentra en Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10 dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Según lo que dice, Juan estuvo en el Espíritu en el día del Señor, el cual es el primer día de la semana. Y volvemos de nuevo otra vez a nuestro debate de este primer día de la semana. Miren, este es el tipo de razonamiento que los que abogan por el domingo están invariablemente obligados a adoptar. Pero nos preguntamos, ¿qué derecho tienen de asumir en este punto que ellos deberían de probar? Este texto aporta prueba directa que si hay un día en los evangelios de la dispensación, el cual el Señor reclama como suyo, es el séptimo día, el sábado del Señor. No hay un solo texto en la Biblia en donde el Señor llame el sábado como un sábado cristiano. Veamos lo que dice esta cita bíblica. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había creado. Mañana es el descanso de santo sábado del Señor. Eso es lo que dice Génesis 2:3. Mañana es el descanso del Señor. Éxodo 16:23, perdón, Génesis 2:13 es el de arriba, donde dice que Dios bendijo el día de reposo porque él terminó de hacer toda la creación. El séptimo día es el sábado de tu Dios, Éxodo 20:10. Si aparta tus pies por respeto al sábado para no hacer tus caprichos en mi día santo. Isaías 58:13. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Marcos 2:28. Ya, yo encuentro estos textos y en ninguno de ellos, la palabra de Dios dice que el domingo se ha llamado el día del Señor. Si esa expresión, vamos a decir que se refiere a un día específico y que Juan no está hablando en un sentido figurado en el día del Señor, en el día de su venida o en el día de su juicio o en el día, no sé, de lo que vamos a decir está el contexto, no solamente del capítulo, sino del libro completo, porque podríamos inferir en que Juan se refería al día del Señor como al día de su juicio, como al día de su venida. Y él se encontraba en ese día. Pero lo que prueba el texto aquí es que Juan está diciendo que él se encontraba en el día del Señor, o sea, en su día de reposo. Apocalipsis 1:10. Y estos textos, tanto Génesis 2:3, Éxodo 16:23, Éxodo 20:10, Isaías 58:13 y Marcos 2:28, en todos ellos prueba que el Señor al único que llama mi día es al séptimo día, sábado. Entonces, yo me pregunto al finalizar este estudio, ¿por qué en las traducciones, en algunos libros de la Biblia, algunas versiones de la Biblia, se toman la molestia de quitar del texto la palabra donde dice sábado y ponen reposo y ponen un asterisco y más abajo ponen aquí equivale a sábado? ¿No sería más fácil, más comprensible, más lógico, más cristiano el simplemente dejar el texto como dice sábado? Porque si voy a poner a qué equivale, para qué yo quiero saber a qué equivale, simplemente déjenlo allí puesto. Pero lo que pasa es que no quieren borrar esa palabra sábado para que la gente pierda cuál es el día que es representado en la palabra como reposo. Y simplemente reposo, porque entonces ellos pueden alegar, bueno, cualquier día, martes puede ser, jueves puede ser, o domingo, como ellos quieren que sea. Si solamente dice reposo, tal vez en 100 años, si el Señor no ha venido, pero que no, en 200 años,
ya entonces la gente en las traducciones, las versiones, habrán perdido de vista cuál es el día de descanso del Señor, porque solamente dice reposo, y van a terminar quitando de abajo. Dice aquí equivale a sábado, y en su lugar van a poner aquí equivale a domingo. Ciertamente el diablo tiene un plan, y es borrar de la mente a Dios por completo y todo lo que implique Dios. Y sabemos que el sábado es el sello de Dios. El séptimo día es el sello de su pueblo. Es lo que identifica al pueblo de Dios. Una de las cosas que identifica al pueblo de Dios, porque el Señor lo dijo bien claro también. El mundo conocerá que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. O sea, el amor es una de las características del pueblo de Dios. Pero el único sello que identifica, la única marca que identifica el producto que salió de la mano de Dios es el séptimo día, día de reposo. Mis amados hermanos, yo espero que este estudio haya podido ser de su agrado, que solamente pidamos al Señor dirección. Si quieren más información, pues estamos en la disposición de ayudarles, de darles material. Este material no está en español, está en inglés. Hay otros tratados también de otros autores, como A.T. Jones y como José Bates, otros de los pioneros adventistas que hablaron acerca del día de reposo y que nosotros no lo tenemos a mano porque todos ellos están en inglés. Pero si de alguna manera usted se interesa en el tema, pues recuerden, puede escribirme a mi correo del canal 3amradioadventistaonline@gmail.com. Repito, 3amradioadventistaonline@gmail.com. Si quieren también pueden mandarme un mensaje de texto al número de WhatsApp al 347-488-3220. Ahí estaremos dispuestos a contestar su pregunta, a responderle, y también pueden pasar por las diferentes plataformas de los medios sociales que están viendo ahí en pantalla para que también puedan conseguir este material si les interesa. Pasen el resto del día o lo que quede del día en comunión con el Padre y que Él nos ayude a que nosotros podamos cada día escudriñar su palabra, porque en ella está la vida eterna. Una oración final para terminar nuestra programación y que nos vemos en otra entrega de este programa de 3 AM Radio Adventista Online. Oremos. Señor Jesús, hemos terminado este estudio con tu compañía, con tu aprobación. Bendícelo, que traiga los frutos, Señor, que ayude a las personas que están en confusión. Si alguien necesita, Padre, manda a tus ángeles para que ellos le ayuden, así como tú lo mandaste, para que ayudaran a Daniel a comprender las visiones que no entendía. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.